Mi esposa propuso un intercambio de parejas para experimentar, pero era una trampa, y yo caí de cabeza. Si me hubieran pedido hace un año que describiera mi vida, habría usado palabras como cómoda, estable, feliz. Palabras sólidas, como los cimientos de la casa que compartía con mi esposa, Laura. Llevábamos 10 años juntos, una década entera. La pasión de los primeros años, esa urgencia febril, se había asentado en un cariño tranquilo, en una rutina predecible. Y a mí me gustaba. Me daba seguridad. Creía que eso era el amor maduro. Y luego estaban Marcos y Sofía. Nuestros mejores amigos. Marcos era mi amigo del alma desde la universidad, el hermano que elegí. Éramos el ancla el uno del otro. Laura y Sofía también eran inseparables. Formábamos un cuarteto perfecto, de esos que aparecen en los anuncios de seguros de vida, barbacoas los domingos, vacaciones compartidas en verano, cenas regadas con vino donde arreglábamos el mundo. Éramos el ejemplo de una amistad adulta y exitosa. Pero la rutina, como el agua estancada, puede ocultar corrientes subterráneas peligrosas. Y yo estaba a punto de ser arrastrado por ellas. La idea, la semilla de mi destrucción, fue plantada por mi propia esposa. Fue en una de esas cenas, después de la segunda botella de vino, cuando la conversación se volvió peligrosamente filosófica. Hablábamos de la monotonía, de la chispa perdida. Y entonces Laura, con una risa que sonaba a la vez atrevida y extrañamente ensayada, lo soltó. «¿Saben que sería una locura?», dijo, mirando a Sofía con una complicidad que en ese momento me pareció inofensiva. «¿Y si, solo por una noche, intercambiáramos?». El silencio que cayó sobre la mesa fue denso. Marcos casi se atraganta con su copa. Yo solté una risa nerviosa. ¿Un intercambio de parejas? ¿Te has vuelto loca? No estoy loca, soy audaz, replicó ella, su mirada desafiándome. Piénsenlo. Somos 4 adultos que nos conocemos, nos queremos y confiamos el uno en el otro. No estamos hablando de traer a extraños. Sería una aventura controlada. Un experimento para sacudir las cosas, para recordarnos que todavía somos capaces de sentir algo nuevo. Sofía, la esposa de Marcos, se unió a la causa al instante, con un entusiasmo que me sorprendió. David, no seas tan anticuado. Es el siglo XXI. Sería divertido. Una historia que contar a nuestros nietos, o mejor no, bromeó, pero sus ojos no reían. Estaban fijos en mí, evaluando mi reacción. Marcos y yo éramos el frente de la resistencia. La idea nos parecía un campo de minas emocional, una forma segura de arruinar 2 relaciones y una amistad de por vida. Pero ellas fueron implacables. Durante la semana siguiente, el tema se convirtió en su única conversación. Laura me acusó de ser aburrido, de tener miedo a vivir, de estar muerto por dentro. Usó mis propias inseguridades como un arma. ¿Era yo predecible? ¿Había perdido mi toque? En mi estúpida y masculina necesidad de demostrarle que todavía podía ser el hombre audaz del que se enamoró, mi resistencia se fue desgastando. Finalmente, en una llamada conjunta, Marcos y yo, como 2 soldados rindiéndose, cedimos. Establecimos reglas ridículas, como si pudiéramos ponerle un manual de instrucciones a una bomba. Una noche. Sin sentimientos. Sin hablar de ello después. Al día siguiente, todo volvería a la normalidad, como si nunca hubiera pasado. Qué iluso fui. La normalidad ya había sido asesinada y enterrada. Yo era el único que no había recibido la invitación al funeral. La noche del evento, el aire en mi casa era tan espeso que se podía cortar. Había una mezcla de nerviosismo de primer día de clases y la tensión de una ejecución. Pusimos música, abrimos más vino. Reíamos demasiado fuerte de chistes que no tenían gracia. Todo era una actuación. Acordamos la mecánica, Marcos y yo nos iríamos a las habitaciones de invitados opuestas y ellas elegirían su camino. Era una forma de darle una pátina de libre albedrío a una situación que se sentía completamente fuera de control. No voy a entrar en los detalles íntimos. No porque me avergüence, sino porque, en retrospectiva, fueron irrelevantes. Mi tiempo con Sofía fue educado, extraño, casi clínico. Era como seguir los pasos de un baile que ninguno de los dos quería bailar. Había una desconexión total, como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente estuviera a kilómetros de distancia, esperando que el trámite terminara. En ese momento, lo atribuí al nerviosismo compartido. Mucho más tarde esa noche, volví a mi propia habitación, a mi cama. Laura aún no había vuelto. El agotamiento emocional y el alcohol me vencieron. Me quedé dormido en una cama que, sin saberlo, ya no era mía. Desperté a la mañana siguiente con el sol pegándome en la cara.
El lado de Laura en la cama estaba vacío, pero hecho con una pulcritud militar que ella nunca tenía. Eso fue lo primero que me alertó. Me senté y fue entonces cuando la vi. La nota. Una simple hoja de papel doblada sobre su almohada. Y junto a ella, un fajo de papeles. Mi corazón empezó a latir con la fuerza de un martillo. Con manos temblorosas, abrí la nota. David, decía su caligrafía perfecta, lo siento. O quizás no. Marcos y yo no podíamos seguir ocultándolo. Lo de anoche no fue un juego. Fue nuestra despedida de ti y de Sofía. Llevamos meses enamorados, y merecemos una oportunidad. Nos vamos a darla. No intentes buscarnos. Que tengas una buena vida. Leí la nota 1, 2, 10 veces, esperando que las palabras cambiaran, que se reordenaran en algo que tuviera sentido. Pero no lo hicieron. La traición era absoluta, doble. Mi esposa y mi mejor amigo. Se habían fugado juntos. Y habían usado nuestra amistad, nuestra confianza, y a la pobre Sofía, como daños colaterales en su egoísta historia de amor. Me levanté de la cama, ciego de rabia, listo para destrozar la habitación, para aullar de dolor. Y entonces mis ojos se posaron en los otros papeles, los que estaban en la mesita de noche. Estaban cuidadosamente colocados para que fueran lo segundo que viera. Eran documentos legales. El encabezado decía, acuerdo postnupcial. Lo miré, confundido. No recordaba haber firmado nada así. Y entonces, vi mi firma al final. Y un recuerdo vago volvió a mí. Hacía 6 meses, Laura me había traído una pila de papeles de inversiones y seguros del negocio. Me dijo que su abogado recomendaba actualizarlo todo para protegernos a ambos. Yo, el marido confiado, el tonto útil, firmé donde ella me indicó, mientras veíamos la televisión. Empecé a leer el acuerdo. Y con cada cláusula, sentía como el suelo se abría bajo mis pies. No era un acuerdo de protección. Era un contrato de aniquilación. Estipulaba que, en caso de divorcio, yo renunciaba a cualquier reclamación sobre el negocio de diseño de interiores que habíamos empezado juntos pero que, por conveniencia fiscal, estaba legalmente a su nombre. Le cedía la propiedad total de la casa, a cambio de que ella se hiciera cargo de la hipoteca restante. Y el golpe de gracia, me comprometía a pagarle una pensión compensatoria exorbitante durante 5 años, una cifra basada en las proyecciones de crecimiento de mi pequeña empresa de consultoría. Unas proyecciones que, irónicamente, su querido amante Marcos me había ayudado a redactar, inflándolas al máximo para atraer inversores. El intercambio. La fantasía divertida. Había sido la humillación final. La firma del acta de defunción de mi vida. Me habían dejado emocionalmente destrozado y, ahora lo veía, financieramente eviscerado. La semana siguiente fue un descenso a la locura. Los abogados de Laura eran implacables. Sofía, la otra víctima, estaba en un estado de shock catatónico, incapaz de ayudar. Y yo estaba solo, acorralado por un contrato que yo mismo había firmado. Me sentía impotente, a punto de perderlo todo. Pero en medio de la desesperación, un recuerdo inútil volvió a mí. Una conversación de hacía un año con Marcos. Estaba eufórico, hablándome de una inversión infalible en una de esas criptomonedas meme que prometían el oro. Yo le había advertido que era una locura, un casino digital. Él se rió de mi cautela. El que no arriesga, no gana, amigo, me dijo. Era una pajita, pero me aferré a ella. Si Marcos, en su arrogancia, había perdido todo en esa apuesta estúpida, quizás podría usarlo. Quizás podría asustar a Laura, demostrarle que su nuevo futuro era con un hombre en la ruina y forzar una renegociación. Con los últimos ahorros que me quedaban, contraté a un investigador privado, un hacker ético especializado en finanzas digitales. Le di toda la información que tenía sobre Marcos y una única misión, encontrar su cartera de criptomonedas y decirme si mi corazonada era cierta. La espera fue una tortura. Pero 3 días después, el investigador llamó. Su voz era extrañamente neutra. Tengo noticias sobre la cartera de Marcos, dijo. Y son interesantes. Lo perdió todo, ¿verdad?, pregunté, conteniendo la respiración. Hubo una pausa al otro lado. No exactamente, respondió. Hizo la inversión que mencionaste. Y sí, la moneda se fue a pique. Debería haberlo perdido todo, junto con miles de otras personas. Debería, repetí, un mal presentimiento instalándose en mi estómago. Sí. Porque un día antes del colapso, mientras todos compraban como locos, él vendió. Vendió cada una de sus posiciones. En el pico absoluto del mercado. No solo no perdió, David.
Ganó una fortuna. Estamos hablando de millones. El aire se escapó de mis pulmones. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo saberlo? Eso mismo me pregunté, dijo el investigador. Así que investigué un poco más. Resulta que el desplome no fue natural. Fue provocado. La fundadora y CEO anónima de esa criptomoneda, una figura misteriosa conocida solo por el seudónimo L. Vega, vendió su participación masiva de la noche a la mañana, provocando el pánico. Y adivina cuál es el segundo nombre y el apellido de soltera de tu esposa. Laura Vega. Colgué el teléfono. El rompecabezas, que yo creía haber resuelto, reveló tener 1000 piezas más, y todas ellas dibujaban la cara sonriente de mi esposa. No había un plan de meses. Esto era una obra maestra de años. Laura, la mujer a la que yo había llamado predecible, había estado operando en un nivel de estrategia que yo no podía ni comprender. Había creado una empresa tecnológica en secreto. Había lanzado una moneda digital. Marcos no era solo su amante. Era su conejillo de indias, su peón en un juego de mercado. Ella le sugirió dónde invertir, probablemente le dio el dinero. Y luego, en el último segundo, lo salvó, convirtiéndolo en un hombre rico y asegurándose su lealtad y su silencio para siempre. Él no era su socio, era la primera adquisición de su imperio. Y yo era la nota a pie de página. El daño colateral que había que limpiar. La humillación final era solo una formalidad, un cabo suelto que atar antes de pasar al siguiente nivel. Mi intento de venganza, mi última y patética carta, se había convertido en la confirmación final de mi propia e irremediable estupidez. Había estado jugando a las damas, mientras ella llevaba años construyendo un tablero de ajedrez tridimensional en una galaxia que yo ni siquiera sabía que existía. No hubo una última cena. No hubo confrontación. ¿Qué podía decir yo? ¿Acusarla de ser demasiado brillante, demasiado despiadada? Mi abogado me llamó al día siguiente. Dijo que Laura había retirado la petición de pensión compensatoria. Un gesto de buena voluntad, lo llamó. Pero yo sabía lo que era. Era un acto de piedad. Era la limosna que la reina le arroja al mendigo desde su carroza. Firmé los papeles. Firmé mi rendición. Perdí la casa. Perdí el negocio. Ahora vivo en un pequeño apartamento de alquiler. A veces, la veo en las noticias de finanzas. La nueva maga de Silicon Valley, la llaman. Habla de romper barreras, de pensar fuera de la caja. Y a su lado, siempre sonriendo, siempre un paso por detrás, está Marcos. Su primer y más exitoso producto. La gente dice que de todo se aprende. Pero yo no aprendí nada, excepto que hay personas que no solo juegan en otra liga, juegan un juego completamente diferente. Uno cuyas reglas nunca entenderás hasta que ya te han hecho jaque mate. Y yo ni siquiera sabía que estaba en el tablero.